Cordial saludo, apreciados estudiantes. Se realiza este video con el fin de dar explicación del ejercicio número 1 de nuestra guía de actividades, tarea 4, espacios vectoriales. Comparto entonces el primer ejercicio enfocado a los axiomas en un espacio vectorial. A ustedes se les presentan 9 de los 10 axiomas y se les solicita realizar la verificación de cada uno de ellos pertenecientes a un espacio vectorial R3, identificando pues las diferentes propiedades tanto con los escalares como con los vectores. Para ello entonces vamos a dar una explicación corta de lo que es un espacio vectorial. Es importante destacar que un espacio vectorial es un conjunto de vectores, de los cuales podemos nosotros realizar algunas operaciones binarias llamadas sumas y también multiplicación por un escalar, el cual es un número por el cual multiplicamos dicho vector. Y de allí se pueden dar cumplimiento a los 10 axiomas o las 10 propiedades que se presentan a los vectores. Tenemos entonces 10 axiomas, 5 de ellos relacionados para la suma y 5 relacionados para la multiplicación de un vector por un escalar. Aquí en pantalla podemos entonces visualizar cada uno de los axiomas y los nombres de cada uno de ellos según su propiedad. Entonces pasamos a dar un ejemplo de cada uno. Iniciamos con los vectores, con los axiomas de suma. Tenemos entonces 3 vectores. Vector U, vector B y vector W. Muy similar a como está en la guía de actividades. El vector U está conformado por 3 coordenadas, 3 elementos. El vector V también está conformado por 3 elementos. Y el vector V está conformado también por 3 elementos. Iniciamos entonces con la primera propiedad llamada cerradura bajo la suma o ley clausurativa. Esta propiedad nos indica que si tenemos un vector U, también un vector V que pertenece a un conjunto de vectores, en este caso pertenecientes a un espacio R3, podemos entonces afirmar que se puede hacer la suma del vector U más el vector V y ambos van a pertenecer a nuestro conjunto vectorial. Entonces procedemos a la verificación de este axioma. Tomamos nuestro vector U y nuestro vector V y realizamos la operación de suma de vectores teniendo en cuenta esta propiedad. Sumamos entonces el vector U más el vector V, que sería menos 1 más 4, 2 más menos 2 y menos 3 más 1. Recordemos que cuando hacemos suma de vectores, sumamos primer componente del vector U con el primer componente del otro vector. Segundo componente del vector U más el segundo componente del vector V. Y por último, tercer componente del vector U más tercer componente del vector V. Y de esta manera hacemos la operación algebraica. Menos 1 más 4 nos dará 3. 2 más menos 2 nos va a dar 0 y menos 3 más 1 nos va a dar menos 2. Este vector resultante pertenece a nuestro espacio R3 o a nuestro espacio vectorial real. De esta manera hacemos la primera comprobación de la ley de cerradura bajo la suma. Seguimos con la ley conmutativa, en donde nos indica que si sumamos el vector U más el vector V, vamos a obtener un resultado igual a si desarrolláramos la suma del vector V más el vector U. Miremos que aquí el orden de los factores pues no nos debe alterar nuestro resultado. Procedemos entonces con la verificación o el cumplimiento de este axioma. Hacemos entonces la sumatoria del vector U con el vector V. Menos 4 más 1, 2 más menos 2 y menos 3 más 1 y obtenemos este vector resultante.
Luego verificamos realizando la suma, pero tengamos en cuenta que aquí pues ubicamos de manera ya diferente los vectores. Ven que aquí ubicamos primero el vector V y luego el vector U, ¿cierto? Entonces hacemos 4 más menos 1, menos 2 más 2 y 1 más menos 3. Y eso nos da como resultado 3, 0 y menos 2. Y miren que son los mismos valores. De esta manera podemos comprobar que sí se cumple la ley conmutativa. Y por último, pasamos a la ley asociativa. Tenemos entonces, nos indica esta propiedad. Si tengo el vector U más, miren que aquí está entre paréntesis, aquí estamos agrupando la suma de dos vectores, el vector B y el vector W. Y toda esta operación algebraica va a ser igual a si asociáramos de manera diferente la suma de estos vectores, como lo mostramos acá. Aquí estamos asociando primero el vector U más el vector V, para de último poder hacer la sumatoria con el vector W. Entonces vamos a verificar que efectivamente se cumple este axioma. Tenemos entonces las coordenadas del vector U más la asociación que estamos realizando del vector V con el vector W. Entonces, primero procedemos a desarrollar esta sumatoria. ¿Listo? Entonces, aquí dejamos el vector U tal cual, no lo tocamos, simplemente lo volvemos a transcribir como está. Y procedemos a hacer la sumatoria de estos dos vectores, que es el vector V y el vector W. Recordemos, primer componente más primer componente, que sería 4 más 3, menos 2 más 2 y 1 más 1. Aquí tenemos entonces como resultado, vuelvo y escribo mi vector U más el resultado de esa operación que salió. 4 más 3 serían 7, menos 2 más 2, 0 y 1 más 1, 2. Y a este resultado, ahí sí sumamos nuestro vector U. Entonces, menos 1 más 7 me daría 6, 2 más 0 me daría 2 y menos 3 más 2 me daría menos 1. Este es el resultado que me da de hacer esta asociación. Ahora voy a verificar realizando una agrupación de vectores de manera diferente para comprobar que el resultado va a ser igual. Entonces aquí procedemos primero a sumar el vector U más el vector V. Y por último, ese resultado que obtengamos, pues lo vamos a sumar con el vector W. Entonces, iniciamos nuestra operación. Tengo menos 1, 2 y menos 3. Estas son las coordenadas del vector U. Más 4, menos 2 y 1, que son las coordenadas de mi vector V. Procedemos a realizar esta suma. Ese resultado, como les indiqué, lo vamos a hacer a sumar por último con el vector W, que es 3, 2 y 1. Realizamos entonces esa suma, menos 4 más 1, 2 más menos 2 y menos 3 más 1. El resultado que nos da es entonces menos 1 más 4, 3, 2 más 2 me da 0 y menos 3 más 1 me da menos 2. Luego, este resultado, mire que fue muy diferente al anterior, lo procedemos a sumar con el vector W. 3 más 3 me daría 6, 0 más 2 me daría 2 y menos 2 más 1 me daría menos 1. Y miren que aquí obtenemos el mismo resultado, entonces por lo tanto podemos indicar que sí se cumple el tercer axioma correspondiente a la propiedad asociativa de la suma. Pasamos con los siguientes dos axiomas que nos faltan de la suma. Vamos con la propiedad ley modulativa o neutro aditivo. Aquí me indica que si tengo un vector 0 que pertenece a este conjunto B de vectores y también tengo un vector U que también pertenece a este mismo conjunto vectorial, entonces yo puedo hacer suma
de estos vectores, es decir, sumar el vector u con el vector 0. Y el resultado que voy a obtener es el vector u. Eso es lo que me indica a mí el axioma. Entonces vamos a hacer un ejemplo verificando si se cumple o no. Tengo entonces mi vector 0 conformado por las coordenadas 0, 0 y 0. Y tengo mi vector u conformado por las coordenadas menos 1, 2 y menos 3. Procedo entonces a aplicar esta propiedad, es decir, voy a sumar el vector u con el vector 0. 0 más menos 1, 0 más 2 y 0 más menos 3. Y el resultado que me da es menos 1, 2 y menos 3. Y miren que estas coordenadas son las mismas de mi vector 0. Efectivamente se cumple esta propiedad de modulativa o neutroaditiva. Y por último pasaríamos entonces a la propiedad de ley inverso aditivo. Me dice que si tengo un vector u que pertenezca a ese conjunto vectorial, pues va a existir un vector inverso. Miren que va a ser lo contrario del vector que yo manejo. Por lo tanto, ¿sí?, si aplico la sumatoria de un vector con su inverso, pues voy a encontrar como resultado un vector 0. Verifiquemos entonces esto. Tengo mi vector u con coordenadas menos 1, 2 y menos 3. Y su inverso, el inverso de este vector, pues va a ser los mismos valores, pero con su signo diferente, con su signo contrario, con su opuesto. Si aquí el primero es menos 1, pues su opuesto va a ser 1. Si aquí el valor es 2, su opuesto va a ser menos 2. Y aquí, si tengo el valor de menos 3, su opuesto va a ser 3 positivo. Y al realizar la suma de estos dos vectores, menos 1 más 1, 2 más menos 2 y menos 3 más 3, pues tengo un vector 0 con coordenadas en 0, 0 y 0. Y de esta manera, entonces, damos explicación a los axiomas de suma. Procedemos a explicar, entonces, los axiomas de multiplicación, que también son 5. Tenemos nuevamente los mismos vectores, la única diferencia es que aquí vamos a hablar también de algunos escalares, que son unos valores constantes que van a estar allí afectando dichas operaciones entre los vectores. Entonces acá tengo el vector u, vector W, vector b, y tengo estos dos escalares. Tengo este escalar que lo he denominado lambda, que equivale a menos 3, y tengo este escalar denominado beta, que tiene una equivalencia a 6. Aquí puede ser cualquier escalar y puede tomar cualquier valor, el valor que yo desee. Iniciamos entonces con la primera propiedad de los axiomas de multiplicación, que es cerradura bajo el producto escalar o ley clausurativa. Entonces aquí me dice esta propiedad que si u, el vector u, pertenece a nuestro conjunto vectorial y lambda, que es un escalar, también hace parte de ese conjunto vectorial, entonces puedo decir que este escalar puede multiplicarse con este vector y pertenece ese resultado a mi conjunto vectorial. Procedemos entonces a verificar. Tengo u, el vector u, con estas coordenadas, y lambda, que equivale a menos 3. Procedo a hacer la multiplicación. Entonces, tomo lambda y lo multiplico por cada uno de los elementos de mi vector. Entonces, menos 3 por menos 1 me va a dar, verifiquemos acá, menos 3 por menos 1, vamos a correr esto acá un momento, me va a dar 3 positivo, ¿sí? Ponemos nuevamente el puntero. Menos 3 por menos 1 me va a dar 3 positivo, menos 3 por 2 me va a dar menos 6 y menos 3 por menos 3 me va a dar 9. Y ahí ya estaría comprobado esta primera propiedad, que es la de cerradura bajo el producto escalar o ley clausurativa.
Seguimos con la segunda propiedad, que la denominamos distributiva a la derecha de la multiplicación escalar, o también en algunos libros, documentos, se puede encontrar como primera ley distributiva de los axiomas de multiplicación. ¿Qué me dice esta propiedad entonces? Me dice, si multiplico un escalar, miren acá, lo he colocado como de un color diferente para que lo podamos reconocer fácilmente. Si multiplico este escalar por la sumatoria de dos vectores, pues es lo mismo o se distribuye de manera que tendría a lambda por el primer vector más lambda por el segundo vector. Entonces vamos a comprobar que lo que está acá antes del igual es equivalente o vale lo mismo que al realizar esta propiedad distributiva. Entonces procedemos. Menos 3, miren que aquí ya reemplazo a lambda y la coloco por el valor que ella equivale, que es menos 3. Entonces, menos 3, ¿por quién? Por la sumatoria de estos dos vectores. Procedo primero a realizar la sumatoria, es decir, el vector menos 1, 2 y menos 3 lo voy a sumar con 4, con menos 2 y con 1. Hago esta sumatoria y me da 3, 0, menos 2. Y ese resultado sí lo multiplico ahora por menos 3, que es lo que equivale a lambda. Menos 3 por 3 me daría 9, negativo, menos 3 por 0, 0, y menos 3 por menos 2 me daría 6. Ese es el valor que encuentro acá. Ahora procedo a verificar si lo que está después del igual, si al distribuir este escalar en cada uno de los vectores, pues me da el mismo resultado. Entonces tomo menos 3, que es lo que equivale a lambda, por el vector u, más, nuevamente, tomo el valor de lambda y lo multiplico por el vector v. Y realizo esas operaciones algebraicas. Menos 3 por 1 me daría 3, menos 3 por 2 me daría menos 6 y menos 3 por menos 3 me daría 9. Más, menos 3 por 4 me daría menos 12, menos 3 por menos 2 me daría 6 positivo y menos 3 por 1 me daría menos 3. Ahora procedo a realizar la sumatoria de estos dos resultados, de estos dos vectores. 3 más por menos, entonces sería menos 12. 3 menos 12, menos 6 más 6 y 9 más menos 3, entonces más por menos me daría menos, 9 menos 3. Hago esta operación, la resuelvo, 3 menos 12 me daría menos 9, 6 más 6 me daría 0 y 9 menos 3 me daría 6. Y efectivamente tengo los mismos resultados. Entonces aquí verifico que efectivamente sí se cumple esta acción. Procedemos con lo siguiente, que es la siguiente, la propiedad distributiva de la multiplicación escalar, o también llamada segunda ley distributiva. Aquí me dice esta propiedad que si yo sumo los dos escalares y este resultado lo multiplico por mi vector escalar, pues es lo mismo que si yo y lo multiplico por mi vector más mi segundo escalar multiplicado por el vector. Sí, mire que aquí quien se distribuye ya no es el escalar, sino el vector. Él es el que se reparte, digámoslo de esa manera. Se reparte y se multiplica tanto con el primer escalar como con mi segundo escalar. Entonces vamos a verificar esta acción. Voy entonces a reemplazar los valores de lambda, que vale menos 3, y beta, que vale 6. Y aquí pues reemplazo a mi vector u por los valores o por las coordenadas que tiene. Procedo a realizar esta operación, entonces menos 3 más 6 me daría 3 positivo. ¿Por quién? Por mi vector. Entonces 3 por menos 1 me daría menos 3, 3 por 2, 6, y 3 por menos 3 me daría menos 9. Ese es el resultado que me da acá. Ahora voy a verificar si al aplicar esta propiedad
donde se distribuye mi vector con cada uno de los escalares, pues me da el mismo resultado. Entonces tomo acá mi primer escalar, que es lambda, y la reemplazo acá por menos 3 por el vector u, más aquí beta lo reemplazo por lo que equivale, que es 6 por el vector u, y desarrollo esas operaciones. Entonces menos 3 por menos 1 me daría 3, menos 3 por 2 me daría menos 6, y menos 3 por menos 3 me daría 9, más 6 por menos 1 me daría menos 6, 6 por 2, 12, y 6 por menos 3, menos 18. Aquí sumo estos dos vectores, 3 más menos 6, entonces aquí recordemos que hacemos multiplicación de signos, más por menos, menos, entonces me daría 3 menos 6, me da menos 3, aquí menos 6 más 12 me daría 6 positivo, y aquí 9 más menos 18, aquí nuevamente multiplicamos signos, más por menos, menos 18. Tendría entonces 9 menos 18, y esto sería igual a menos 9. Y obtenemos el mismo resultado. Se cumple esta acción. Y por último tenemos la propiedad asociativa de la multiplicación por un escalar. Esta propiedad me dice si tengo un escalar que está multiplicando a otro escalar que a su vez está multiplicando un vector, es igual entonces a multiplicar estos dos escalares y por último el resultado multiplicarlo con un vector. Entonces realizamos nuestra comprobación. Reemplazo a lambda por menos 3 y multiplico este valor por lo que me indica acá la parte de la propiedad, que en este caso es beta, lo reemplazo, que vale 6, por el vector. Entonces primero voy a resolver esta multiplicación. Este 6 que me está afectando este vector, 6 por menos 1 menos 6, 6 por 2 12, y 6 por menos 3 menos 18. Y este resultado ahí sí lo multiplico con el valor de lambda, que es menos 3. Menos 3 por menos 6 me daría 18 positivo, menos 3 por 12 me daría menos 36, y menos 3 por menos 18 me daría 54 positivo. Ese es el valor que me da acá. Luego voy a verificar. Entonces me dice la propiedad que es como si yo también multiplicara primero estos dos escalares y luego sí, ese resultado lo multiplico por el vector, que es lo que procedo a hacer. Tomo menos 3 por 6 me daría menos 18. Y este valor ahí sí lo multiplico con cada uno de los elementos del vector, que sería menos 18 por menos 1 me daría 18 positivo, menos 18 por 2 me daría menos 36, perdón, y menos 18 por menos 3 me daría 54. Y de esta manera entonces ya se ha hecho la comprobación de los 9 axiomas. ¿Listo? Entonces espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Muchísimas gracias.